Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Vamos a seguir con lo que venimos estudiando en esta serie de clases donde estamos estudiando doctrinas bíblicas que en verdad debe de interesarnos a nosotros los cristianos. Y debemos de estar pasando el tiempo dedicando pues parte de nuestra vida, de nuestro cristianismo, a saber lo que Dios quiere específicamente para con nosotros y principalmente con los principios o con los fundamentos de la fe cristiana. Por ello también aprovechamos para saludar a lo de Radio Luz a las Naciones, donde se está transmitiendo también estos programas, y con el mismo deseo, ¿verdad?, que todos estemos atentos a lo que Dios tiene para con nosotros y que en la manera más apreciable en ti y en mí podamos aferrarnos a estos principios fundamentales de nuestra vida cristiana. Y estamos estudiando lo que es el pecado, la doctrina del pecado. Empezamos la semana pasada y creo que tenemos algunos programas más que hablar sobre ello y exponer sobre ello, porque la Biblia misma nos lleva a ello, ¿no? Y en muchos de los principios que hemos estado desarrollando y estudiando en este tiempo, creo que nos ha ido enseñando puntos muy importantes y algo donde nos está instruyendo a cada uno de nosotros en cuanto a saber la profundidad o cuanto menos la verdad de algunos principios bíblicos, bien sea como la expiación, el arrepentimiento, la fe bíblica, el bautismo en agua, la justificación, la santificación, la adopción, la doctrina de las Escrituras, donde nos hemos estado exponiendo varias clases sobre ello en cuanto a la autoridad de la palabra de Dios, la inerrancia de la palabra de Dios, la infalibilidad de la palabra de Dios, la suficiencia de las Escrituras, la claridad de las Escrituras y el valor que debe de tener en nuestras vidas la palabra de Dios, esa necesidad en nosotros para poder seguir creciendo conforme nos enseña la palabra de Dios. Pero ahora creo que es un buen momento y un buen tiempo para estar enseñando lo que la palabra misma expone con respecto al pecado. Y creo que siempre es bueno tomar unos minutos y retomar un poco en el contexto del repaso de lo que hemos estado viendo con anterioridad para poder seguir con lo que venimos viendo, ¿no? Y una de las cosas importantes que tenemos que entender y exponer es que ante todo el pecado es una realidad, ¿sí o no? El pecado es una realidad y una de las cosas que está trayendo, digamos, gran daño a la Iglesia de Cristo es precisamente que dentro de nosotros mismos
muchas de las veces tomamos muy a la ligera lo que significa la palabra pecado. O sea, lo que Dios nos está enseñando como pecado, nosotros lo pasamos de una manera muy superficial, o lo vemos de una manera muy liviana, muy ligero. Y cuando nosotros vemos las cosas de esta manera, no estamos viendo las cosas como Dios quiere. Dios quiere que veamos las cosas en una manera objetiva, es decir, como es en verdad, como Dios nos enseña, como su palabra misma nos transmite. Muy lejos de que tú y yo podamos verlo de una manera subjetiva, o sea, como yo creo, como yo pienso, desde mi punto de vista. Eso no tiene validez en la palabra. A nosotros lo que nos interesa es ver lo que Dios quiere que veamos, enseñar lo que Dios quiere que enseñemos y sobre todo recibir lo que Dios quiere que recibamos. Y para ello es importante entender en este principio de la doctrina del pecado es que el pecado es una realidad. Y eso es algo que en nuestras propias vidas dan evidencia de esta gran verdad. No cambia en su naturaleza. O sea, lo que el pecado hizo en el pasado en el Edén con Adán y Eva, lo sigue haciendo en el presente. Lo va a seguir haciendo en los días, entre tanto, no llega a su fin. O sea, todo cuanto ha hecho desde el principio, en el origen, en el Edén con Adán y Eva, viene haciéndolo tras siglos, tras miles de años. O sea, tenemos que entender que no cambia en su naturaleza esencial. Él sigue siendo quien es. Sigue trayendo el engaño, sigue tentando, sigue manipulando, sigue ofreciendo cosas que son engaños y que están en contra de Dios. Y sigue llevando a cabo esa tarea suya, que la Biblia bien nos define con respecto a la naturaleza del mismo diablo. Entonces, esto es algo que tiene que llevarnos a pensar en nosotros mismos y no tomarnos a la ligera lo que es la doctrina del pecado. Vimos que vamos a estar respondiendo 3 preguntas. Y la primera, ¿qué es el pecado? Claro, estamos hablando del pecado, necesitamos responder a esta pregunta. Y una de las respuestas más claras y más comprimida que pudiéramos estar dando sobre ello, dentro del contexto doctrinal de la palabra de Dios, es que el pecado es todo aquello que no se conforma a la ley de Dios. O sea, todo lo que no se conforma a la ley de Dios, al decálogo de Dios, a la ley moral, a los mandamientos de Dios, eso es pecado. Pero no solamente es eso pecado, vimos 2 cosas importantes. El pecado es aquello que no nos conformamos a su ley, pero el pecado es aquello que en cuanto no hay conformidad a la ley de Dios, pero a lo que no solamente hacemos o actuamos. O sea, no solamente pecamos cuando llevamos a cabo una acción o un hecho, sino vimos que hay otro punto muy importante, y es la actitud de nuestros corazones. Y prácticamente estuvimos desarrollando una clase en cuanto a este deseo o a la actitud que hay en nosotros, aun cuando nosotros no hemos pecado físicamente, pero cuando ya hay ese deseo o la actitud en nuestros corazones, la Biblia enseña que ya hemos pecado ¿contra quién? Contra Dios. Entonces es una gran realidad y es algo bastante serio que debemos prestar atención. Vimos que no solamente nos enseña la palabra de Dios cuando se llega a consumar o a cometer el pecado, sino que Jesucristo mismo nos enseña en el Sermón del Monte, en el capítulo número 5, hablándonos en cuanto a la ira o al enojo, hablándonos también en cuanto a la lujuria. Nos pone bien claramente un ejemplo del adulterio. Dice que cuando el hombre aún no ha adulterado físicamente, o cuando no ha llegado a cometer un pecado físico, como es el adulterio, poniéndonos el ejemplo aquí Jesús, pero cuando ya ha deseado, dice, cuando ya esto ha estado en su mente, cuando ya está la actitud en su corazón, dice que delante de Dios, ¿eso cómo es? Es pecado. Y digo que esto es muy importante porque si hay algo que el diablo está manipulando en estos días, en nuestros días, precisamente es dar ligereza al pecado. No quiere que veamos las cosas como son, no quiere que veamos el pecado como el pecado es. El pecado es atroz, es mortal, ¿verdad? Nosotros morimos físicamente como consecuencia del pecado, pero nacemos destituidos, separados de la gloria de Dios como consecuencia del pecado. Espiritualmente estamos destituidos, estamos separados de su gloria. Es lo que nos enseña en Romanos capítulo número 3, versículo número
número 23. Entonces es acciones, pero también son actitudes. O sea, son acciones, son actitudes. Y esto necesitamos entenderlo y sobre todo necesitamos exponerlo porque es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Una de las cosas importantes que también estuvimos viendo, entre otras que estuvimos también exponiendo, es que el pecado es infracción ¿de qué? De la ley. O sea, el pecado es infracción de la ley. Y la palabra infracción en el griego es la palabra anomía, lo cual significa que el pecado es vivir en contra, vivir sin ley de Dios. Ya que el pecado es todo aquello que no se conforma a la ley moral de Dios en acciones y actitudes, entonces el pecado es infracción de la ley. No hay conformidad, se viola la ley, se vive sin ley. Cuando una persona vive sin ley, que eso es lo que significa anarquía, ¿verdad? Cuando una persona, un régimen, vive sin ninguna ley, es como terminó el periodo de los jueces, entonces podemos ver con bastante claridad que vive sin reconocer que existe un Dios que ha dado sus leyes a los hombres. Vive, por tanto, el hombre en contra de los principios de Dios. Así que tanto voluntariamente o libremente, reconociendo que vive sin que Dios le importe, eso es lo que la Biblia está enseñando, que el hombre cuando es un hombre que vive en contra o vive sin ley, vive sin el reconocimiento de la existencia de un Dios vivo y verdadero. Y eso es algo también que necesitamos entenderlo en cuanto a la exposición de la doctrina del pecado. Otra de las cosas importantes que estuvimos viendo referente al carácter o a la naturaleza del pecado es que el pecado, la manera de definir pecado más, digamos, donde más viene extendida bíblicamente, tanto en el hebreo como en el griego, Antiguo y Nuevo Testamento, es errar en el blanco. La palabra pecado, ¿verdad? En el hebreo vimos que es la palabra chata y lo que significa es errar en el blanco, desviarse o apartarse del camino. En el griego también es la palabra hamartano y significa lo mismo, es errar en el blanco, es salir los pies del camino. Así que cuando una persona peca, está errando en el blanco. ¿Y qué es errar en el blanco? Errar en el blanco es no dar o no llevar a cabo el objetivo por el cual tú y yo hemos sido creados. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, en el versículo número 7, nos enseña que para gloria mía os he creado. Tú y yo hemos sido creados para gloria de Dios, para glorificar a Dios. O sea, hay un propósito de Dios para contigo y para conmigo, por cuanto tú y yo estamos hoy con existencia. De tal manera que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice que todo cuanto hagáis, sea de comida, o sea de bebida, o sea alguna otra cosa hacéis, dice que debe ser hecho para la gloria de Dios. Y todo aquello en tu objetivo y en mi objetivo que no apunte hacia la gloria de Dios, la Biblia enseña que es pecado. Entonces, el no glorificar a Dios es pecado, porque es el propósito por el que tú y yo hemos sido creados. Dios tiene un propósito para con nosotros. Y cuando nosotros pecamos, erramos en el blanco. Es decir, no estamos viviendo de acuerdo a su propósito. No estamos acertando como Dios quiere que acertemos. Y la Biblia tampoco nos está dando aprobación de vivir en esa manera. Creo que hay un detalle importante también, que el pecado, cuando se enseña tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nunca es algo que se hace equivocadamente o inocentemente. La palabra pecado no tiene cabida en este, digamos, sinónimo. No es algo que se está haciendo como un error honesto. O sea, cuando la Biblia nos enseña sobre el pecado, no es una persona que está errando, pero de una manera honesta o inocentemente, o es que es una equivocación que se puede comprender. No es algo tampoco como involuntario. No, somos conscientes de que somos pecadores. Es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Entonces, cuando pecamos, somos conscientes y somos voluntarios de nuestra desobediencia. O sea,
tenemos conciencia de que estamos desobedeciendo ¿a quién? A Dios, ¿no? Y después de responder a lo que es pecado y estar dentro de lo que es ver el carácter o la naturaleza del pecado, hay algunas otras definiciones que nosotros podríamos ver que nos sigue enseñando sobre el carácter del pecado. Y esto de verdad que debe de ser importante para tu vida y para mi vida. Si hay algo en lo que el diablo no quiere que tú y yo entendamos, es precisamente entender la naturaleza del pecado. Es que tú y yo sepamos lo serio que es el pecado para Dios. Tan serio que Cristo fue hecho pecado sin haber cometido nunca y fue muerto en esa cruz por ti y por mí y murió por tus pecados y por mis pecados. O sea, la realidad de Cristo, la realidad de la cruz y la realidad de los pecados tuyos y míos fueron los que le llevaron ¿a quién? A Jesús a morir por ti y por mí. Cristo murió por nuestros pecados, dice el apóstol Pablo. Entonces es una gran realidad. Cristo muere por nuestros pecados. Y el pecado es pecado porque habita dentro del ser humano. Si no, no tendría ningún sentido ese pecado. Alguien dijo, y creo que vale o merece la pena recordarlo, como era Tozer, los pecados son porque el pecado es. O sea, hacemos lo que hacemos porque somos lo que somos. O sea, practicamos el pecado porque tenemos la herencia de pecado de Adán y Eva en nosotros. Pero los pecados son porque el pecado es, porque tiene su naturaleza, porque tiene su carácter. Por eso son los pecados. Pero necesitamos tener, ¿verdad?, un entendimiento certero, serio, correcto de lo que nos enseña la palabra de Dios de la naturaleza del pecado. Es necesario que lo tengamos. Necesitamos redescubrir, ¿verdad?, un buen entendimiento bíblico, como estamos viendo, de la pecaminosidad del pecado. Y yo sé que cuando se está enseñando, cuando estamos enseñando sobre el pecado, pues muchos no estarán gratos. Posiblemente todos nos sintamos incómodos de alguna manera. Pero algo que nos enseña la Biblia es llamar las cosas por su nombre. Y el pecado tiene una definición. Y el pecado tiene sus atributos. Tiene su naturaleza y su carácter. Y necesitamos definir bíblicamente como la Biblia misma lo está definiendo. Pensaba antes en un versículo en Romanos, capítulo número 7, cuando el apóstol Pablo está aquí escribiendo, versículo número 13, donde el apóstol Pablo dice: luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Por el mandamiento es que el pecado es sobremanera pecaminoso. Pablo escribe también a los Romanos, capítulo 3, versículo número 20, nos enseña la función de la ley. Y dice que la ley trae conocimiento de lo que es el pecado. Pero por eso digo que lo que nos enseña la palabra pecado es no conformarnos a la ley de Dios. Ahora, la ley y el mandamiento de Dios nos enseña bien claramente nuestra pecaminosidad. Es claro, es contundente, y la ley enseña a nuestras vidas de que somos pecadores. O sea, nos pone delante del mandamiento de Dios, que es santo, y nos muestra nuestra miseria, porque no hay nadie, ni ha habido nadie, a excepción de Cristo, que haya cumplido todas las exigencias de la ley. Pero una de las funciones de la ley es que sirve para traer conocimiento de lo que es el pecado. Pero tú y yo, cada uno de nosotros necesitamos ver las cosas como Pablo nos las está enseñando aquí. En gran manera, dice como pecaminoso. En gran manera. De una manera como nos está enseñando aquí en Romanos 7:13, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En gran manera. La palabra aquí, sobremanera,
es perizo en griego, y lo que significa es aún más, aún más. Es algo en extremo, sobremanera, algo extremadamente, algo donde está llegando a lo más alto o a lo más extremoso, es lo que está aquí enseñándose el apóstol Pablo. Es la misma palabra que se está usando en 2 de Corintios, capítulo número 1, versículo número 18, cuando el apóstol Pablo está enseñando sobre sus sufrimientos. Versículo número 8, en 2 Corintios capítulo número 1. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobre manera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ahí tenemos, aunque se usa la misma palabra en el griego, pero es una palabra que dentro de su contexto está dando la explicación de esa palabra. Algo donde no tenemos el control al límite, al extremo. Claro, aquí está hablando sobre los sufrimientos físicos también del mismo apóstol Pablo. Pero esto es sobremanera. Bueno, esa es la manera en la que nosotros debemos de ver con seriedad, con unos ojos siendo alumbrados por Dios, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para saber verdaderamente qué es lo que nos está enseñando Dios con respecto a la doctrina del pecado. Toda buena doctrina que tengamos, todo buen entendimiento que tengamos, todo cuanto podamos ver de la grandeza de Dios y hayamos recibido en cuanto a principios doctrinales muy buenos, todo lo que nos concierne en cuanto a la salvación de Dios para con nosotros, todo lo que tiene que ver con el Evangelio de Cristo, si nosotros no tenemos una doctrina correcta del pecado, de nada vale. No hay forma de poder vivir agradando a Dios. Depende todo esto de que tú y yo tengamos la correcta interpretación del pecado. Hoy vivimos en unos tiempos donde no se quiere hablar del pecado, como tampoco se quiere hablar del arrepentimiento. Pero la Biblia nos anima, ¿verdad? Nos invita, nos exhorta a seguir hablando de lo que viene en las Escrituras. Es necesario hablar del pecado y exponer el pecado como el pecado es bíblicamente, porque solamente de esta manera, cuando tú y yo entendemos la naturaleza atroz del pecado, es que vamos a desear ser salvados de nuestro pecado. No vamos a desear nunca tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador sin que primeramente hayamos tenido la convicción de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, y que traiga a tu vida y a mi vida, o como ha traído muchas de nosotros, convicción de que somos pecadores, desconsolados. Esa es la obra primaria del Espíritu Santo, nos desconsuela. Él no consuela a nadie que primeramente no haya sido desconsolado. Primero nos vemos totalmente desconsolados ante lo que la ley nos enseña, ante lo que la palabra de Dios nos está mostrando quiénes somos. Y en ese desconsolamiento en nuestras vidas es que en ese reconocimiento por parte del hombre ante el señorío y la santidad de Dios es que puede ser consolado por la persona del Espíritu Santo. El pecado es siempre contra Dios. Es tan serio, es tan real que el pecado siempre tiene que ver primariamente con la persona de Dios. O sea, es un crimen contra quién. Siempre es contra Dios. Entonces es serio, ¿verdad? No podemos verlo de una manera superficial. Eso no proviene de Dios. Si el pecado es siempre contra Dios, entonces cualquier pecado que tú y yo podamos estar cometiendo, que hayamos cometido, que pudiéramos cometer, tiene que ser bastante serio, porque siempre apunta hacia la persona de, principalmente siempre es contra Dios y por tanto es una ofensa a su persona. Vamos a ir al Salmo 51, que nos lo enseña muy bien. El libro de los Salmos, aquí nos encontramos con un salmo de David, escrito más o menos 1000 años antes de Cristo, y nos está hablando cosas muy específicas en este arrepentimiento que David está teniendo delante de Dios y que está escribiendo en un momento donde él había sido convencido por Dios
y había visto en gran manera la pecaminosidad de su vida. El profeta Natán estuvo tratando con David. Creo que es importante un poco, aunque seguro conocemos toda la historia, pero este Salmo 51 tiene que ver con un arrepentimiento de un rey que era rey como nación unida de todo Israel, reinó durante 40 años, y David pecó contra Dios, cometió adulterio. No solamente cometió adulterio, mintió a los hombres. ¿Eso es pecado? Es pecado. ¿Adulteró es pecado? Es pecado. Mató a un inocente como era Urías el Eteo, era el esposo de Betsabé. Lo mandó al frente, ¿verdad?, de la guerra para que muriese y para él poder salir con su plan hacia adelante, que era quedarse con Betsabé, ¿verdad? Pero en ese desarrollo de lo que nos está enseñando el libro de Samuel, vemos que Natán, el profeta enviado por Dios, está dirigiendo aquí la vida de David a un punto. Y el punto en el cual se encuentra David es que la ilustración que le hace Natán sobre la injusticia de un hombre, tiene que verse este hombre como que él era aquel hombre injusto. Cuando habla cosas tan, digamos, injustas referente a cómo estaría actuando también en su propia vida, cómo se estaba actuando este hombre, el profeta Natán le dijo: tú eres ese hombre. Muchas de las veces en tu cristianismo, en mi cristianismo, tenemos que aceptar esto. Lo que hablamos de otros es lo que nosotros somos. Se nos es más fácil delatar 1000 pecados de cualquiera antes que uno de los nuestros. Inclusive se nos es más fácil verlos en otros antes que nosotros mismos. Pero Natán dijo: tú eres ese hombre, David. Y David tuvo un profundo contristar delante de Dios y pagó las consecuencias. Todos conocemos un poco de ello. Y murió aquel hijo. Y hubo consecuencias dentro de su propia familia con respecto a esta desobediencia y a este pecado con Dios. Pero David, escribiendo aquí en el Salmo 51, nos enseña lo que estamos viendo. El pecado es un crimen contra la persona de Dios. El pecado es principalmente contra Dios y, por tanto, es una ofensa a su persona. De ahí que el versículo número 4 dice: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Mintió, adulteró, ordenó la muerte de un hombre inocente. Sin embargo, cuando el profeta Natán le enfrenta con su pecado, David clama a Dios con este entender, o esta claridad de la profundidad o la pecaminosidad del pecado. De ahí que David dice: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Así que principalmente el pecado siempre es contra Dios. Pudiera decir que pecó contra Betsabé, o contra sus hombres, o contra Urías. Contra ti solo he pecado. Porque el pecado principalmente es siempre, y digo siempre, cuando se habla de pecado, es contra Dios. Y hasta que uno no entienda esta gran verdad de lo que estamos viendo aquí, no puede comprender nada de la naturaleza, como estamos viendo, atroz del pecado. Hasta que no entendemos que es contra Dios, no estamos entendiendo lo que es la naturaleza del pecado. Hay otro ejemplo en el Nuevo Testamento, en Lucas 15, del hijo pródigo, donde son 2 veces que nos está enseñando lo mismo, el versículo número 18 y el versículo número 21. Y el versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo. ¿Y contra quién? Y contra ti. Versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra... El pecado siempre es primaria y principalmente ¿contra quién? Contra Dios. Contra Dios. Me gusta mucho como lo dice David: contra ti solo. Yo he pecado contra Dios, es lo que dijo David. Y es lo que necesitamos entender.
Y hasta que no entendamos esta gran verdad que nos está exponiendo aquí la palabra de Dios, no podemos comprender esa profundidad o esa en gran manera o en sobremanera pecaminoso. Padre, he pecado contra el cielo y también he pecado contra ti. O sea, ni siquiera podemos amar a Dios. Es importante, ¿verdad? Porque nosotros no podemos amar a Dios sin que verdaderamente tengamos un entendimiento correcto de la doctrina que estamos exponiendo. Es incompatible. No hay manera en cómo nosotros decir que amamos a Dios sin tener un buen entendimiento serio, profundo, bíblico de la doctrina del pecado. Es que impide que podamos amarle. El no entender, el no saber, el no comprender tal doctrina nos frena todo lo que pudiéramos hacer para Dios. Porque a menos que nosotros sepamos la seriedad y la profundidad de la naturaleza del pecado, su carácter, tampoco nunca vamos a entender cómo es que Cristo se hizo pecado por nosotros. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo número 21, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. ¿En quién? Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Entonces, si Cristo fue hecho pecado por el Padre, en nuestro lugar tuvo que ser algo muy serio. Un solo pecado bastó, como nos enseña en Romanos capítulo número 5, para que todo, y en Romanos capítulo número 3, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El mundo entero está bajo el juicio de Dios por un solo pecado. Así que los pecados son porque el pecado es. Como volvemos a reiterar en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No hay manera alguna de poder amar a Dios sin tener entendido lo que es la naturaleza del pecado. Y pudiéramos preguntar, ¿cuál es el principal o el más grande mandamiento? ¿Cuál es, o de alguna u otra manera, cuál es el pecado más grande que pudiéramos cometer los hombres contra Dios? ¿Cuál creemos que es el pecado más grande? Y bíblicamente, en Marcos capítulo número 12, versículo número 30, nos está dando la respuesta. El pecado más grande, ¿verdad?, que el hombre comete contra Dios, precisamente es el haber violado el principal mandamiento. Jesús dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, el no amar a Dios es pecado, porque es un mandamiento, ¿verdad? Y toda desobediencia tiene que ver con una falta de amor a Dios. Toda desobediencia de alguna manera tiene que ver con falta de amor a Dios. Porque cuando nosotros amamos a Dios y Dios ocupa todo nuestro ser y llena todos nuestros corazones, nosotros no vamos a estar pecando o no vamos a buscar pecar contra Dios. De ahí que el más grande pecado de todos es la violación del mandamiento más grande. El no amar a Dios es una desobediencia a su ley. Así que toda desobediencia es el resultado de no amar a Dios. Juan capítulo 14, versículo número 15. ¿Qué dijo Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si en verdad le amamos, tenemos un deber. La palabra o el verbo guardar está en imperativo. Tú y yo decimos o amamos a Dios, dice, bueno, guardad mis mandamientos. No estamos más contra sus mandamientos o contra su palabra, contra su ley, sino que los guardamos y lo llevamos en práctica hacia adelante. Vivimos la palabra, como dice el salmista en el Salmo 111. Buen entendimiento tienen, dice, los que practican sus mandamientos. Dice que su loor permanece para siempre. Así que el no amar a Dios es una desobediencia a su palabra o a su ley. O la violación del más grande mandamiento es el pecado más grande que hay. Porque precisamente es lo que dice, este es el principal mandamiento. Pero también hay un punto donde muchas de las veces hablamos de pecados pequeños, pecados grandes, y ese es según nuestro criterio. Y ese es nuestro estándar, ¿verdad? Es como nosotros medimos las cosas.
Bueno, cuando nosotros medimos o hablamos de pecados pequeños, precisamente estamos mostrando que no estamos sabiendo nada de la doctrina del pecado. No estamos teniendo un buen entendimiento bíblico de lo que es el pecado. Pensar de esa manera es estar jugando con el pecado. Es estar pactando con nuestros antiguos pecados. Es creer que Dios no es Dios. Es desobedecer a todo lo que Dios nos está llevando a obedecer. Cuando nosotros medimos los pecados, nos estamos midiendo entre nosotros mismos, pero recordamos nuevamente, un solo pecado fue suficiente para que todo el mundo quedara bajo el juicio de Dios. Cristo fue hecho pecado por todos aquellos pequeños o grandes pecados que el hombre pudiera estar llamando o midiendo. Él fue hecho pecado. Pero no existe tal cosa como pecado pequeño. La Biblia no nos está hablando de esa manera. Y hay un versículo que estaba antes leyendo, y creo que es un versículo que nos lo está enseñando muy claro. Vamos allá al Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulo número 15, versículos número 22 y versículo número 23. Dice la Reina Valera del 60, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Luego en el versículo número 23 dice lo siguiente: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí está tratando sobre el rey Saúl, la desobediencia que Dios le dio como mandato, ese mandato que tuvo de parte de Dios, que Él no llevó a cabo. Pero dice la Nueva Traducción Viviente, en el versículo número 23, y lo leía porque creo que es algo más entendible, y dice: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Ahora, aquí aparecen dos cosas que supuestamente pudiera el hombre medir en cuanto a pequeños pecados. La rebelión, siempre estamos hablando de rebelión, y nosotros mismos catalogamos la rebelión como algo ya normal en nuestro cristianismo. O la obstinación o la terquedad como algo que estamos tan habituados a ello que no tendría ningún valor delante de Dios, pero no es lo que la Biblia nos enseña. En verdad no es lo que nos está enseñando la Biblia, y digo esto en cuanto a mí primeramente. Cuando yo veo este texto y estudiándolo en esta tarde, pensando en ello, yo tengo que examinar mi propia vida frente a la palabra de Dios y decir: yo no puedo vivir de cualquier manera, no puedo tomarme las cosas a la ligera. Necesito pensar y ver las cosas como Dios quiere, porque lo que me está enseñando aquí la palabra de Dios, que la rebelión, el hecho de que tú y yo seamos rebeldes a cualquier mandato de Dios, cualquier punto donde la Biblia nos lleva a obedecerle, cuando tú y yo nos rebelamos contra ese principio, dice que la rebelión es lo mismo que adivinación o hechicería. Y uno no puede dejar de ver o pensar lo que está aquí mostrando la palabra de Dios. Adivinación o hechicería en el mismo nivel que la rebelión, eso es lo que está enseñándonos. Y pensando un poco en este punto doctrinal que estamos exponiendo, este es el error, ¿verdad? Que nosotros a veces pensamos o hablamos o presuponemos que tiene cabida esos pequeños pecados en las Escrituras, y las Escrituras no dan ninguna cabida a esos pequeños pecados. La rebelión es sinónimo de adivinación. Es lo que nos está enseñando. Por eso creo que lo explica, lo deja muy en claro la Nueva Traducción Viviente. La rebelión es tan pecaminosa, dice, como la hechicería o la adivinación, la rebelión del ser humano. No es cualquier cosa. La rebelión está condenada por la palabra de Dios. ¿Es pecado delante de Dios la rebelión? Sí, igualmente que la hechicería, que la adivinación. Es pecado contra Dios. Sigue diciendo: y la terquedad tan mala
como rendir culto, ¿a quién? A ídolos. La obstinación o la terquedad es sinónimo también ¿de qué? De idolatría o de ídolos. Es lo que estamos viendo. Y una de las cosas importantes, buscaba la palabra del significado aquí en el hebreo, lo que es rebelión, y viene de la palabra hebrea meri, que significa, mira, ser contencioso. Porque me llamó la atención, ¿verdad? Estudiando este pasaje en esta palabra, rebelión, para que tenga la misma altura que, o el mismo nivel, o la misma seriedad delante de Dios que la hechicería, que es en sí la palabra rebelión. Y la palabra meri en el hebreo tiene varios significados, pero una es ser contencioso, otra es ser contradictorio o contradictoria. Rebelión es ser discutidor. Es una persona que está habituado ¿a qué? A discutir y lo ve como algo normal. La rebelión es desobediencia hacia algo o alguien, específicamente hacia la palabra de Dios, todo lo que tiene que ver donde las cosas son probadas en la palabra de Dios. Pero mira lo que nos está enseñando el significado de esta palabra. Contencioso es igual que ser rebelde, es la rebelión. Rebelión está al mismo nivel que la hechicería condenada por Dios y su palabra. Rebelión es ser un hombre contradictorio, todo lo contradice, está en contra de. Si tú dices blanco, yo digo ¿qué? Negro. Sin importar, es mi naturaleza, soy rebelde, lo tengo que contradecir. Eso es rebelión. Eso es ser rebelde. Rebelión también es una persona que está habituada a discutir, todo lo discute. Está en medio de pleito siempre está discutiendo, no tiene paz en su corazón. No puede hablar con calma porque no tiene ninguna paz que provenga de Dios. Siempre está envuelto a altas palabras, contradiciendo palabras, contradiciendo opiniones. Es un hombre contradictor, es un hombre desobediente. El practicar cualquier tipo de rebelión es tan malo como practicar algo, según lo que hemos visto aquí, la hechicería, algo satánico. Es como si estuviéramos participando de un culto satánico, que es la hechicería. Y ahí aparece, y no está de cualquier manera puesto esto en cuanto a la vida del rey Saúl. Ahí aparece la palabra rebelión, al mismo nivel que la hechicería. El practicar cualquier tipo de obstinación es tan malo como participar en la más grande iniquidad y rendir culto a falsos dioses. Porque en este punto la obstinación o la terquedad está al mismo nivel que la idolatría. Y digo que me llama la atención porque son dos cosas que prácticamente las asimilamos muy bien y le damos cabida dentro o entre medio de nosotros o en nuestras propias vidas. Y la Biblia lo condena, la Biblia da el nombre que merece a la rebelión. La rebelión no tiene ninguna cabida en la palabra de Dios, así que no existen esos pequeños pecados. El pecado es pecado. Cristo murió por nuestros pecados. No existe pecado pequeño, pecado grande. El pecado es pecado. Y lo que estamos viendo precisamente es la naturaleza o el carácter del pecado. No amar a Dios hemos visto con bastante claridad que es pecado. Rebeldía, obstinación es pecado. Infracción de la ley, infringir la ley es pecado. Y estas son cosas que nos está mostrando la palabra de Dios de una manera muy clara y evidente. Hay algo de lo que estaba leyendo de Martyn Lloyd-Jones. Hay una revista de evangelismo que él hizo, es un pequeño librito, y me gustó mucho. Cuando he estado preparando esta clase, he leído de escritores, he leído comentarios, siempre busco en muchos lugares. No todo es mío, lo que es mío procuro que sea bíblico, pero siempre estoy mirando y estudiando y comparando con otros cristianos y aprendiendo de ellos. Y confieso que Martyn Lloyd-Jones es donde más me alimento después de la Biblia. Prácticamente sus libros los he leído todos y es donde más he estudiado las doctrinas bíblicas. Y había algo, recordando y leyendo nuevamente este librito, que creo que nos ayudará mucho a entender lo que estamos viendo. Dice, leemos: estas son pues las razones
para considerar detenidamente esta doctrina del pecado. Veamos ahora qué es lo que nuestro Señor dice realmente acerca de ella. No hay verdadera comprensión del Evangelio de salvación, ni verdadera evangelización, ni verdadera santidad, ni verdadero conocimiento del amor de Dios, a menos que nos demos cuenta de lo que es el pecado. Y bien, ¿qué es? Hagamos primero un breve análisis de lo que el Señor dice acerca de lo que es el pecado, y después prosigamos con lo que dice en estos mismos versículos sobre cómo podemos ser librados de él. Es inútil hablar de ser librados del pecado sin antes saber lo que es. Debe haber un diagnóstico radical antes de que podamos empezar a pensar en el tratamiento. He aquí el diagnóstico. Lo primero que nuestro Señor hace resaltar es lo que podemos llamar la profundidad o el poder del pecado. No adulterarás. No dice que con tal que no cometas el acto en sí no pasa nada, sino que por el contrario dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El pecado no es solo cuestión de hechos, es algo que hay dentro del corazón y que nos induce a realizar esas acciones. En otras palabras, tenemos aquí la misma enseñanza que encontramos a lo largo de toda la Biblia sobre este asunto. Que aquello en lo que debemos hacer hincapié no es tanto en los pecados como en el pecado. Los pecados son solo los síntomas de una enfermedad llamada pecado. Y lo que importa es la enfermedad, no los síntomas. Ya que no son los síntomas los que matan, sino la enfermedad. Los síntomas pueden variar enormemente. Podemos ver a una persona postrada en la cama, respirando con dificultad y en gran aflicción, y decir que esa persona está gravemente enferma de neumonía o algo parecido. También podemos ver a otra persona echada en cama, sin angustia, sin síntomas agudos, sin dolor, sin problemas para respirar, descansando en aparente tranquilidad y bienestar. Y sin embargo, aún así, puede haber alguna espantosa enfermedad, algún terrible temor en el interior de esa persona, consumiéndole los órganos vitales. Una enfermedad que le va a matar con tanta certeza y seguridad como a la primera. No es el modo, sino el hecho en sí de la muerte lo que importa. No son los síntomas los que finalmente cuentan, sino la enfermedad. Esta es la verdad que nuestro Señor quiere enseñar aquí. El hecho de que no hayas cometido el acto del adulterio no significa que estés exento de culpa. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay en él enfermedad? Su enseñanza es que lo que importa es ese feroz y aborrecible poder presente en la naturaleza humana como consecuencia del pecado y la caída. Personalmente creo que define de una manera muy clara lo que es parte de lo que viene desarrollando de la doctrina del pecado. Pensaba un poco, recordando el escrito de Tozer, cuando él habla los pecados son porque el pecado es algo muy parecido. Es lo que nos está enseñando aquí. Cuando dice, no son los síntomas lo que finalmente cuenta, sino la enfermedad. Y la enfermedad es el pecado. Los pecados, digamos que es el diagnóstico en cuanto a lo que se puede ver, o esos síntomas de lo que tú y yo somos sin Cristo como pecadores. Los pecados son y tienen vivencia y existen porque el pecado es y tiene su naturaleza y su carácter. Me gusta mucho porque define bien claramente lo que estamos también desarrollando. El hecho en que físicamente tú y yo no hayamos cometido adulterio no significa o no estamos exentos de ser libres de ese pecado. Porque si no hemos cometido o no hemos llevado a cabo ese hecho, y sin embargo hemos tenido esa actitud o el deseo, Jesucristo dice literalmente, pero yo os digo que cualquiera, y habla de esa actitud en el corazón, y habla de ese deseo que pudiera haber en nosotros. Lo que nos está enseñando es que no solamente el pecado es algo que cuando se ejercita se le llama pecado, sino cuando está como deseo, cuando está la actitud en nuestros corazones para llevarlo a cabo, cuando vivimos en ese continuo pensamiento, ya se está pecando contra Dios.
Y eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios, y eso es lo que Dios quiere que veamos. Por eso es necesario, ¿verdad?, de estudiar esta doctrina también. Y desarrollarla y exponerla como ella misma se expone y se enseña. Y creo que es muy importante el hecho de que podamos entender esta doctrina bajo este punto de vista bíblico, sin duda alguna, como nos lo está enseñando la misma palabra. Así que ver el carácter o la naturaleza del pecado debe de ayudarnos a tener una buena comprensión de lo atroz que es el pecado, de lo serio que es el pecado, de lo real que es el pecado. Y bajo ningún concepto permitamos en nuestras propias vidas, en cada uno de nosotros, pasarlo como algo, ¿verdad?, a la ligera, algo superficial. Es serio, es grave. Yo lo recomiendo leer, se lee muy fácil, La gravedad del pecado, por Martin Lloyd-Jones. Habla mucho más extendido en todo este librito. Lo tenemos en la radio también, en audiolibro, se escucha muy bien, muy claro también. Y en verdad está hablando de una manera muy bíblica de lo que significa parte de la doctrina del pecado. Amén. Pues gracias y que Dios os bendiga.